Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a recordar un poquito o mucho de lo que estamos viendo en la semana anterior, ¿sí? Hemos estado viendo el tema de ángulos en las figuras, ¿sale? Para eso ustedes habían trazado diagonales desde un vértice, ¿sí? Acá, por ejemplo, solamente voy a mencionar algunas figuras que ustedes ya han analizado y lo que hemos visto. Por ejemplo, en un pentágono, desde un vértice, nosotros podíamos trazar dos diagonales, ¿verdad? Luego el libro me preguntaba en cuántas partes quedó dividido o en cuántos triángulos quedó dividido este pentágono. Quedó dividido en 3 triángulos, ¿sí? Y después me decía, ¿y cuánto entonces van a sumar todos sus ángulos? Yo les mencioné que cada triángulo mide 180 grados, entonces si se formaron 3 triángulos, yo sumo 180 más 180 más 180 y me da 540. O también puedo multiplicar 180 por 3 y me va a dar 540. Lo mismo podríamos analizar en un cuadrado. En un cuadrado, desde un vértice solamente sale una diagonal. ¿En cuántos triángulos quedó dividido? En 2. Perdón, creo que está fallando un poquito mi internet. Repito, el cuadrado quedó dividido en 2 triángulos. Entonces, ¿cuánto van a sumar sus ángulos interiores que están aquí adentro? Pues simplemente sumo 180 más 180 y me da 360. O también multiplico 180 por 2 y me da 360 grados. Por último, vamos a analizar al hexágono. Del hexágono, desde un vértice pueden salir 3 diagonales. ¿Cuántos triángulos se forman? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto van a sumar sus ángulos interiores? Yo puedo multiplicar 180 por 1, 2, 3, 4 y me va a dar 720. ¿Sí? Esto es lo que ustedes debían hacer en la tarea anterior e incluso les pedía que llenaran un cuadro muy similar a este o creo que casi igualito, ¿verdad? El triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. ¿Cuántas diagonales? Yo ya les había mencionado que para saber cuántas diagonales se pueden trazar, utilizamos la expresión n-3, donde n es el número de lados. Entonces aquí digo 3 menos 3, 0. En un triángulo no salen diagonales. En un cuadrado, 4 menos 3 solo sale una diagonal. En un pentágono, 5 menos 3 salen 2 diagonales. En un hexágono, 6 menos 3 salen 3 diagonales. En un octágono que tiene 8 lados, 8 menos 3 salen 5 diagonales, ¿verdad? Y así, cualquier figura que yo tenga, cuento sus lados, solo le resto 3 y sé cuántas diagonales pueden salir. Ahora, en el caso de los triángulos, ¿en cuántos triángulos queda dividido? Aquí ya observamos en los ejemplos que el cuadrado quedó dividido en 2 triángulos. El pentágono quedó dividido en 3 triángulos, ¿sí? El hexágono quedó dividido en 4 triángulos. ¿Qué expresión podemos usar aquí? Ahí vi que a algunos sí les salió erróneo. Podemos utilizar la expresión n-2. ¿Por qué? Porque solo le estamos restando 2 al número de lados. Entonces, un triángulo, ¿cuántos triángulos va a tener? 3 menos 2, 1. Un cuadrado, 4 menos 2, 2. Un pentágono, 5 menos 2, 3. Un hexágono, 6 menos 2 va a tener 4 triángulos. Y un octágono,
8 menos 2 va a tener 6 triángulos, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir saber o hacer esto? Precisamente para hallar la suma de sus ángulos, que es lo que igual hicimos aquí. ¿Cómo hacemos esta suma? Simplemente que más que una suma yo creo que es una multiplicación. La fórmula aquí se ve medio rarita, ¿verdad? Se ve medio difícil, pero no es nada más que multiplicar la cantidad de triángulos en la que quedó dividido por 180. En el caso del triángulo, pues si multiplico 1 por 180 me queda 180 grados. En el caso del cuadrado que quedó dividido en dos triángulos, si multiplico 2 por 180 me quedan 360. Y así con los demás, ¿verdad? En el caso del pentágono quedó dividido en tres triángulos, multiplico 3 por 180 me da 540. Y así sucesivamente. ¿Sale? Hasta aquí es lo que ustedes debieron haber realizado en su tarea anterior. Hoy ya vamos a pasar a una parte que nos vamos a olvidar por un momento de las diagonales. ¿Sí? Nos olvidamos, ya cumplieron su función. ¿Cuál era la función? Encontrar la suma de todos los ángulos. Esa era la función de las diagonales. A partir de aquí vamos a ver unos elementos muy importantes. Antes que nada, y antes de ver los demás elementos, yo sí quisiera hacer una distinción entre los polígonos. Ya vimos que los polígonos son cualquier figuras, pero existen polígonos irregulares y existen polígonos regulares. ¿Cuál es la diferencia de estos? El polígono irregular tiene sus lados diferentes, ¿verdad? Y el polígono regular tiene todos sus lados igualitos. Aquí observamos un triángulo que tiene sus lados diferentes y aquí observamos un triángulo equilátero donde todos sus lados son igualitos. También podemos ver otro ejemplo con un cuadrado y un cuadrilátero, ¿sí? Acá el polígono irregular tiene 1, 2, 3, 4 lados, por lo que es un cuadrilátero. Pero aquí el polígono regular ya tiene 4 lados, entonces es un cuadrado, ¿sí? ¿Está claro? Vean cómo el irregular tiene sus lados diferentes y el polígono regular tiene todos sus... Ok, mil disculpas, está fallando mucho mi internet, así que es muy probable que vuelva a fallar. Aquí tenemos otro ejemplo de figuras de polígonos. Este es un polígono irregular, ¿verdad? Es un pentágono, ¿por qué? Porque tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5, pero los tiene diferentes. En cambio, este es un pentágono regular porque si observo bien, todos sus lados son igualitos, ¿sí? Y por último, vamos a ver también otro ejemplo aquí de un hexágono. Este azul es un hexágono irregular porque miren, sus lados no son iguales todos, ¿sí? En cambio, este naranja tiene todos sus lados igualitos. Esta es la diferencia. Los azules son polígonos irregulares porque tienen todos sus lados diferentes. Y los naranjas son polígonos regulares. ¿Por qué? Porque tienen todos sus lados igualitos, ¿sí? Una vez que ya comprendimos esto, ¿cuál es la diferencia entre los irregulares y los regulares? Vámonos ahora sí a lo que debemos aprender. Vamos a trabajar únicamente con los polígonos regulares, los polígonos que tienen todos sus lados igualitos. Todos esos polígonos salen de un círculo, todos salen del círculo. Y vamos a ver,
cuando se trazan encima del círculo, se crean 3 tipos de ángulos, que son los que vamos a estudiar en esta clase. El que ya hemos visto en la lección anterior, que es el ángulo interior, o también se le llama ángulo interno, ¿sí? Aquí está, ángulo interior o ángulo interno. Creo que puse mi acento en otro lado, ¿verdad? Ok, a ver. Y es el que vemos que está en las aberturas de los lados. Aquí hay uno, aquí puedo observar otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Y así en cada abertura de los lados hay ángulos interiores o internos. También en el polígono regular vamos a encontrar el ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? Pues como su nombre lo dice, están justamente en el centro. Aquí en el centro yo puedo encontrar el ángulo central, ¿sí? Y ahora también observamos que tiene un ángulo externo o exterior, que este sale, miren, de hacer más largo un lado. Yo hice más largo un lado y ahí se creó una pequeña abertura y ese es un ángulo externo, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la medida de estos ángulos? Muy fácil y muy sencillo, ¿sí? Vamos a empezar por encontrar el ángulo interior. Y para eso les decía que no servía la información que ya teníamos, ¿sí? Estamos analizando el caso del octágono. El octágono, aquí me dice, tiene 8 lados, se crearon 5 diagonales, quedó dividido en 6 triángulos. Perdón de nuevo. Y si yo multiplicaba 6 por 180, me dice que toda la suma de sus ángulos es 1080. Pero ¿cómo voy a saber cuánto vale solo uno? Solo quiero saber el de uno. Muy sencillo, con una división, ¿verdad? Divido los 1080 entre, ¿cuántos lados tiene el octágono? Entre 8. Entonces aquí veo que el 8 cabe una vez en el 10 y me van a sobrar 2 bajo el 8. Luego el 8 cabe 3 veces en el 28 y me van a sobrar 4 bajo el 0. Y ahora da 5 veces en el 40 y listo. Aquí observo que cada ángulo interior del octágono mide 135 grados, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Dividiendo 1080 entre el número de lados. Y aquí lo tengo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver el ángulo central. ¿Cuánto va a medir el ángulo central? Yo les comenté que toda figura surge de un círculo. ¿Alguien sabe cuántos grados en total tiene un círculo? Tiene 360 grados, ¿sí? Entonces, para saber el ángulo central, yo tengo que dividir esos 360 ¿entre cuánto? Entre 8, ¿verdad? Porque estoy hablando del octágono. Entonces, aquí el 8, ¿cuántas veces cabe en el 36? Cabe 4 veces y me sobran 4 bajo el 0. Y ahora caben 5 veces y ya no me sobra nada. Entonces el ángulo central del octágono va a medir 45 grados. ¿Está bien? Aquí lo mostramos, 45 grados. Y por último vamos a ver el ángulo externo. El ángulo externo también es muy sencillito. ¿Por qué? Porque si yo aquí estoy haciendo de cuenta que tengo un ángulo interno y ya vimos que el ángulo interno vale 135 y miren, juntitos me formaron una media luna.
¿Cuánto mide la media luna de su juego de geometría? Ya lo vieron. Mide 180 grados, ¿verdad? Si yo a 180 grados le quito estos 135 que ya tengo, ¿cuánto me va a quedar? Me van a quedar 45 grados, por lo que el ángulo externo, eso mide 45 grados. Y lo voy a poner aquí también y vamos a observar un tip, que el ángulo central y el ángulo externo miden exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahí ya nos ahorramos una chambita. Entonces, chicos, sé que la información es bastante el día de hoy. Aquí nada más estábamos recordando de dónde salen estos números o esa suma de los ángulos, y a partir de aquí es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo encontramos el ángulo interior? Dividiendo la suma de los ángulos entre el número de lados que tiene mi polígono, ¿sí? Por ejemplo, aquí 180 entre 3. Acá 360 entre 4. Aquí 540 entre 6. Y así sucesivamente. ¿Cómo voy a encontrar el ángulo central? Dividiendo 360 entre el número de lados, ¿sí? ¿Y cómo voy a encontrar mi ángulo externo o exterior? Ya sé y ya les di el tip que mide lo mismo que el ángulo central, ¿sale? Entonces, con esto vamos a trabajar el día de hoy. Les voy a dejar unas páginas en su libro para realizar y nos vemos en su grupo de WhatsApp.